Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de Accento les damos la bienvenida. También a Alberto Saavedra y a Iriana Chávez que nos acompañan el día de hoy, quienes estarán compartiendo con nosotros información importante. Realmente la situación que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, y esto no es específico de algún país o de alguna industria, pero realmente ha sido complicado y es importante que podamos conocer de la experiencia de gente que ha estado liderando cómo manejar esta situación, pues ustedes puedan compartir hoy con nosotros y cualquier duda que tengan, algún comentario, está disponible para que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Iriana Chávez es gerente de gestión de talento de Hospital Clínica Bíblica, un hospital en Costa Rica. Pues sí, ella nos va a contar un poquito qué ha hecho, pero realmente la importancia de tener un negocio o estar en una industria que está en 24/7, que no ha podido, realmente tienen que velar tanto por la salud de los clientes como de los colaboradores. Creo que es muy importante lo que ella nos va a compartir el día de hoy. Y tenemos a Alberto Saavedra, que dirige toda la región de Latinoamérica del Cronos, que creo que con su experiencia y viendo qué está pasando en los demás países, también nos puede aportar y dar información relevante de cómo manejar esto, que no solo va a ser estos meses, sino parece que estos cambios que se están dando van a ir para un mediano plazo y realmente qué podemos hacer como empresas para irnos adaptando. Bienvenidos a todos. Entonces lo dejo, Alberto. Buen día, buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Muy bien, empezamos, ¿no? Sigo con la presentación entonces. Bueno, creo que en este momento que estamos viviendo, todos nosotros, algo que jamás lo hemos visto, es cómo adaptarse al cambio, ¿no? Cómo hacer la gestión y la administración de cosas que son tan diferentes de lo que estamos acostumbrados en el día a día, ¿no? Y muchas veces hasta sabemos que el cambio puede venir, pero cuando viene nos agarra. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos estas diferentes requisiciones que nos están haciendo? ¿Cómo manejamos el tema de los empleados? ¿Cómo manejamos el tema de la salud? ¿Cómo manejamos el tema de la productividad? ¿No? Y muchas veces tenemos que salir adelante y vemos que podemos hacer cosas que antes pensábamos que era muy difícil o casi imposible. Una de esas cosas es el trabajo remoto en la casa. Tenemos varios de nuestros clientes y amigos que pensaban que no podían hacer un trabajo correcto, bien hecho en la casa y ahora sí se convencen que tienen productividad y tienen gente que está trabajando. Obviamente estos cambios a veces se pueden hacer de forma manual, otras veces si tienes uso de tecnología, ayuda muchísimo. Es lo que estamos haciendo ahora. Imagínense si esta pandemia hubiera ocurrido 10 años atrás, sin internet, sin videoconferencia, sería mucho más difícil trabajar desde la casa o trabajar remotamente, ¿verdad? Pues muy bien. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que estamos teniendo en este momento? Bueno, mis clientes y creo que muchos de ustedes también están preocupados con la caída de las ventas. ¿Qué puedo hacer para poder mantener mi empresa activa al mismo tiempo que mantengo la salud de los empleados bajo control, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para pagar la nómina? O sea, necesito tener ciertos ingresos. Y obviamente, si no consigo pagar la nómina, el desempleo va a aumentar y ese es un problema que está en la cabeza de todas las personas. A todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Ayudarlos a tener un plan, una estrategia que les permita mantener la operación. ¿De qué forma? Con un plan de contingencia, con un plan más estratégico, que puedan manejar cambios en sus turnos, en sus horarios, en su manera de trabajar de manera más automatizada, más controlada. Temas como vacaciones anticipadas, muchas empresas tomaron la decisión de anticipar vacaciones, algunas empresas tomaron la decisión de cambiar los horarios de trabajo para que la gente pueda entonces tener menos contacto, ¿no?
y habilitar el trabajo desde la casa. Yo entiendo que ni todos pueden trabajar desde la casa. El caso del hospital donde trabaja Irina no es viable, o sea, tiene que estar ahí en la frente de batalla, ¿no? Pero en muchos otros casos hay ciertas funciones que sí podemos trabajar desde la casa y podemos permitir eso de una forma bien controlada y bien ordenada, ¿no? Pues bien, entonces es el momento ahora de ser ingenioso, de desarrollar nuevas ideas o poner ideas que ya estaban en la mesa a funcionar. Tengo un caso de un cliente en Brasil donde comentaron que hicieron en un mes lo que tenían planeado hacer en 2 años. O sea, fue tan rápido el cambio y se adaptaron tan rápido que todo el mundo de la empresa estaba enfocado en hacer con que eso funcionara. Habilitar compras en línea y no solamente después cómo es la logística. Vamos a entregar en la tienda, o sea, esas entregas donde la gente no tiene que tener contacto, simplemente para el carro y recibe lo que compró. O vamos a poner una estrategia de logística para hacer entregas en la casa. Pero todo ese dispositivo de trabajo en casa, recibir compras en línea, poner el catálogo completo de productos, adaptarse de forma logística, lo hicieron en tiempo récord. O sea, en un mes aproximadamente hicieron un plan que tenían para 2 años. Es posible, o sea, las personas tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, ese rediseño de estrategia es súper importante. Poder estar abierto a estos nuevos canales, a estas nuevas ideas y escuchar también de nuestros colaboradores sus ideas, sus opiniones. Ni todo lo sabemos hacer, ni todo está en las manos del gerente o del dueño de la empresa. Muchas de las soluciones de repente pueden venir también de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, lo que hicimos hoy es poner un ejemplo real de lo que está haciendo el Hospital Clínica Bíblica. Irina nos va a comentar de su trabajo y después, después que ella termine, yo voy a comentar un poco de cómo la tecnología les puede ayudar desde el punto de vista de gestión laboral para tener este equilibrio entre la salud y la operación del trabajo. Entonces ahora les dejo con Irina para que empiece su presentación. Muchas gracias, Alberto. Un saludo muy caluroso para todos los demás participantes. Bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes una estrategia, un plan a seguir que hemos implementado en el hospital y como bien decía Ana, nos permitió pues no solamente continuar dando el servicio que damos, sino que de momento también resguardar en la medida de lo posible la seguridad de nuestros colaboradores. Inicialmente, y de acuerdo al enfoque que hemos querido tener, también un momento que estoy teniendo problemas para pasar los Si quieres te lo cambio. Gracias. Ya, me avisas y yo te lo cambio. Muchas gracias, Alberto. Bueno, nuestra experiencia y enfoque la quisiera compartir a ustedes en 3 vías. En realidad han sido bastantes las labores o las tareas que hemos hecho, pero quisiera resumir en estas 3 que para nosotros han sido muy importantes. Lo primero es identificar los nuevos riesgos. Como hospital, como institución, por supuesto que teníamos ya mapeados ciertos riesgos, pero esta pandemia nos ha presentado nuevos retos y nuevos riesgos. El programa Juntos Nos Protegemos, lo que ha significado este programa desde su nacimiento, desde el liderazgo, pero también desde el acompañamiento que sienten nuestros colaboradores y cómo hemos logrado ir planificando la continuidad de nuestros servicios, adaptándonos, como dice Alberto, a ese nuevo servicio o a esos cambios que probablemente ni siquiera habíamos puesto en la mira o bien las teníamos, pero para otro momento. Listo. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero sería la identificación y el abordaje de estos riesgos. Pese a que teníamos ya mapeado algunos planes de emergencia, algunas situaciones especiales que quisiéramos preparar, para esta en específica no teníamos un plan. Realmente nos ha presentado algunos elementos que no habíamos previsto y que pues obviamente tenemos que ir identificando de una manera más acelerada porque son reales en tiempo real. Entonces tenemos factores de riesgo externos, son los mismos a los que todos estamos expuestos, los que ustedes conocen muy bien, desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo, desde la comunidad.
También tenemos riesgos propios del desempeño de las funciones de nuestros colaboradores, muy vinculado al perfil de puesto, pero obviamente pues también a las necesidades que esta pandemia ha presentado a la institución o a la organización como tal. Y la necesidad de continuar brindando el servicio, no solamente por el obvio interés de mantener los ingresos, sino además porque precisamente en estos momentos nuestra organización o nuestra institución tiene el reto de poder acompañar a los diferentes costarricenses o personas que asisten a nuestro hospital en lograr recuperar su salud o prestar atención a su salud. Siguiente. Identificando y abordando estos riesgos, quisiera presentarles o recordar 3 puntos aquí. El primero es que hay riesgos internos, como bien decíamos, y teníamos un mapa ya de calor, un mapa de riesgos laborales. Lo que hicimos fue tomar ese mapa y analizarlo a la luz de los nuevos desafíos que nos presenta el COVID. Entonces, ya no necesariamente los mismos servicios que teníamos identificados dentro del cuadrante rojo, como esos riesgos de alta consecuencia o alta probabilidad, son los mismos que nos presentan ahora con COVID, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese cuadrante ya logramos identificar que nuestro servicio de laboratorio, de urgencias, nuestro servicio inclusive de la UCI o la unidad de cuidados intensivos son sitios o áreas que van a presentar un riesgo especial en estos momentos. Entonces, esos riesgos internos los tuvimos que actualizar para esta nueva situación. En el siguiente slide podemos ver cómo también tomamos en consideración los riesgos externos, comunitarios. Y aquí les tengo un slide en donde nosotros lo que hicimos fue identificar la totalidad de nuestros colaboradores o de nuestra población de trabajadores, cuál es su lugar de residencia. Y esto lo hicimos precisamente de previo o cercano al momento en donde íbamos a entrar ya en la fase de contagio comunitario. Entonces ya era importante no solamente ver el riesgo interno de nuestras funciones y de nuestra institución, sino también el riesgo externo de acuerdo al lugar de residencia. Inclusive en cada uno de estos puntos que ustedes ven ahí, como en las diferentes ciudades de San José o de diferentes provincias, tenemos la cantidad de colaboradores que residen ahí. Complementamos además, por ejemplo, con temas como el medio de transporte, si tienen carro privado, si se transportan en medios públicos y algunos otros. Esto nos permitió entonces también identificar otro riesgo, ¿verdad? Ante este riesgo comunitario o de contagio comunitario. Y el tercer elemento en la identificación de este riesgo lo vemos en la siguiente slide, que son los riesgos propios del individuo. Entonces, nuestro consultorio de medicina de empresa, tomando en cuenta los riesgos que teníamos ya mapeados de acuerdo al perfil de puesto, pero también de acuerdo al lugar de residencia, vamos entonces a tomar el tercer elemento, de acuerdo a su condición propia de salud. Sabemos que esta pandemia tiene ciertos factores de riesgos en personas, por ejemplo, hipertensas, diabéticas o personas con cardiopatías. Entonces, el consultorio de medicina empresa envió una encuesta, la manejamos de manera virtual, y a través de esa encuesta logramos identificar cuál es nuestra población de colaboradores que está en mayor riesgo por su condición propia de salud, y de esta manera también priorizar acciones en ellos, ¿verdad? Sea que tuviéramos que tener consideraciones especiales para su lugar de trabajo o bien ampliar o reforzar un poco más los temas de educación. En el siguiente slide que quiero compartir con ustedes, les presento el programa Juntos Nos Protegemos. Hashtag Juntos Nos Protegemos nació precisamente en estos tiempos de COVID. Nace con un interés genuino de parte de nuestro liderazgo de crear un programa que pueda brindar un acompañamiento integral. Si bien es cierto, ya nuestros colaboradores tienen una batería de beneficios que están a disposición de ellos, esta situación muy particular, muy distinta que nos ha presentado la pandemia merecía un abordaje distinto. Y en la siguiente filmina o slide quisiera presentarles cómo se compone precisamente este programa o cuáles son las aristas que ella tiene. El abordaje integral es interdisciplinario. Tenemos la dicha, para bien de nuestros colaboradores, de contar con distintas áreas que se unieron para este abordaje. Y en primera instancia, pues tenemos talento humano, el área que se encarga de velar o ha venido velando por todos los ajustes en las modalidades.
Alberto mencionaba ahora temprano que hay empresas que han tenido que entrar aceleradamente a nuevas modalidades. Nosotros teníamos previsto introducir el teletrabajo en 1 año, 2 años, probablemente estaba en nuestro plan estratégico, pero honestamente como un hospital de servicio personalizado en su mayoría, pues no era algo prioritario para nosotros. Así que tuvimos que ajustarnos rápidamente y ya estamos implementando esta modalidad en una parte importante. Más adelante les voy a comentar otros ejemplos relacionados con esas modalidades remotas. Pero también tuvimos que hacer ajustes en ciertos roles de trabajo, en los flujos de trabajo inclusive. Tuvimos que a nivel institucional y de la infraestructura del hospital hacer nuevas rutas de manera que pudiéramos mantener un poco más segregado o separado tanto el paciente como otros trabajadores o colaboradores más de índole administrativo. Todas las normativas que a nivel país el Ministerio de Salud nos ha ido dictando también ha sido importante en velar por los ajustes. Algo tan sencillo que podría sonar sencillo como las restricciones vehiculares para nosotros también presentan el reto de cómo trasladamos a nuestros colaboradores en medio de esas restricciones, pero a la vez obedecemos en la medida de lo máximo las entidades gubernamentales. En cuanto a medicina de empresa, el consultorio de medicina de empresa, la doctora está muy comprometida en velar por la salud física del colaborador. Como les comentaba, con atención a los riesgos propios, físicos de cada uno de nuestros colaboradores, ya sea por condiciones propias de su salud o bien por condiciones que van naciendo de acuerdo a su núcleo familiar. Contamos con una unidad de cuidado espiritual, así se llama, es una unidad que nacía desde antes de tiempos de COVID y en realidad en estos momentos lo que ellos hicieron fue enfocarse mucho en el cuidado de la mente y el espíritu de nuestros colaboradores. Entonces, es una unidad que cuenta con psicólogos, capellanes, consejeros y están ahí en constante monitoreo, ¿verdad? Totalmente abiertos a recibir, ya sea vía telefónica o vía presencial, con todas las medidas de seguridad, a colaboradores que están pasando por una situación muy especial, ya sea por el estrés o la tensión de tener que trabajar en un hospital en medio de tiempos de COVID, o bien por otras situaciones de cualquier índole, inclusive familiar, que están viviendo en este momento. Y finalmente, logramos identificar también líderes clínicos dentro de la institución, por ejemplo, psiquiatras, psicólogos, personas especialistas en infectología, por ejemplo, diferentes áreas que lograran transmitir a través de grabaciones cortas de 1 minuto, de medio minuto o inclusive de mensajes cortos que podemos publicar a nivel de red interna de nuestra institución y que le recordaran al colaborador aspectos muy importantes que deben de considerar en momentos de pandemia. En el siguiente slide quisiera compartirles también algunos ejemplos de estas acciones específicas que hemos implementado en colaboradores y también familiares. Y quisiera hacer énfasis aquí en el tema familiar, porque si bien es cierto, el colaborador es nuestra principal preocupación en la institución, no podemos dejar de lado que la gran mayoría de ellos conviven en un núcleo familiar y sus familiares también podrían estar pasando por situaciones de salud relacionadas con esta pandemia que a su vez van a afectarles a ellos también. Entonces, lo primero que tuvimos que poner sobre la mesa es asegurar los equipos de protección personal. Desde las simples mascarillas, caretas, hasta ya equipos más especializados, algunos inclusive extraídos del extranjero con bastante anticipación, con el fin de poder ofrecerle a nuestros colaboradores pues todo el equipo que pueda mantenerlos lo más seguro posible. Tuvimos seguimientos, o tenemos todavía, mejor dicho, seguimiento clínico educativo, vía presencial, vía virtual o vía telefónico, en todos los colaboradores, pero sobre todo en aquellos que por labores o por temas de contagio comunitario han tenido ya algún tipo de confirmación de diagnóstico por COVID. A estos colaboradores que han pasado alguna situación crítica, ya sea por una situación de desempleo familiar dentro de su núcleo familiar, o bien por incapacidades relacionadas con su estado de salud, o porque han estado contagiados con COVID, les hacemos llegar diarios. O sea, el diario sería
paquetes de alimentos no perecederos que hacemos llegar a sus hogares, porque sabemos que inclusive tienen una orden sanitaria que previene que salgan de sus hogares. Entonces es una manera de nosotros decirles a la distancia, estamos con ustedes, tengan estos alimentos, reciban esos kits de limpieza, como ven en la otra fotografía, en donde incluimos cloro, desinfectantes, jabón en polvo, mascarillas, algunas otras cosas que van directo a la casa. Se envían directamente a la casa para que no tengan que salir de sus hogares y romper con esa protección. Tenemos también kits de terapias ocupacional, sopa de letra o algunas otras como esas mandelas que nosotros también hemos visto que han sido muy bien recibidos por parte de nuestros colaboradores, que llevan tal vez días aislados en sus casas y también pues es una forma de hacerles ver que estamos velando no solamente por su bienestar físico, también económico, sino también su bienestar en su tiempo de ocio. Hemos gestionado permisos y algunas otras sustituciones de una manera que favorezca en la medida de lo posible también al colaborador. En la siguiente slide quisiera compartir con ustedes el último punto que tenía previsto, que es la planificación de la continuidad. Y aquí estamos hablando sobre todo de la contingencia del recurso humano. Lo primero es el abordaje a esos tiempos por órdenes sanitarias. Entonces, todo lo que serían las nuevas modalidades de teletrabajo, las vacaciones que tenían probablemente ya disponibles o inclusive adelantar algunos días de vacaciones para que económicamente la persona no tuviera el reto de tener menos ingresos, pero a la vez pudiera permanecer más tiempo en sus casas cuando así el servicio lo permite. En algunos casos han tenido que permanecer en sus casas resguardados y entonces lo que hemos hecho hasta el momento es aplicar permutas de reposición de tiempo para que cuando ya se puedan incorporar puedan ir reponiendo ese tiempo de incapacidades o de aislamiento. Hemos procurado ajustarnos rápidamente a nuevos roles, introducimos también la telemedicina como algo nuevo, estaba dentro de nuestro plan estratégico, pero todavía no se iba a materializar este año. Ya es una realidad junto con los webinars y los servicios a domicilios que los hemos ampliado. Como muchas empresas tenemos nuestro registro de elegibles porque no podemos darnos el lujo de no dar el servicio. Tenemos pacientes, pero también tenemos colaboradores que en ocasiones necesitan ser aislados o necesitan ampliar su tiempo de descanso. Por lo tanto, hemos aumentado significativamente esta lista. Cuando algún colaborador, sea por una situación propia, de que tenga un contagio de COVID o un familiar suyo sea positivo y por lo tanto ese colaborador debe permanecer en el hogar, pues tenemos ya médicos, enfermeras, regentes y otros que ya están listos y entrenados para poder entrar a sustituir a esas personas por tiempo determinado. Y parte de este elemento clave para poder lograr esto es la capacitación virtual. Contamos con un sistema, un programa tecnológico, SAP SuccessFactors, que nos ha permitido brindar todo el refuerzo de capacitación en cada uno de los puestos, tanto la orientación propia a la institución como orientación propia en sus lugares de trabajo. En respuesta a esas nuevas necesidades, ampliando la oferta de servicios para el cliente y quisiera decir también para el colaborador, porque como decía Alberto, uno de los desafíos es cómo nos podemos reinventar o qué podemos ofrecer distintos para a la vez asegurar a los colaboradores mantenerse activamente trabajando o laborando. Entonces, si el cliente no puede llegar a la institución porque hay una restricción o porque hay un temor de salir a su casa, pues llegamos nosotros a donde el cliente. Y eso es algo que el Hospital Clínica Bíblica ha aumentado de manera significativa a través de la telemedicina, en donde pueden tener consultas con diferentes especialistas. Hemos inclusive dado de manera muy exitosa los cursos de parto, que anteriormente se daban en el hospital y ahora llegan al hogar. Y la mujer embarazada junto con su esposo o su pareja pueden recibir este curso desde la comunidad de su hogar. Lo importante aquí es no solamente el mantener la continuidad del servicio para el cliente, sino que a la vez de esta manera también estamos ofreciendo a nuestros colaboradores la posibilidad de mantenerse activos, trabajando y aportando valor a la economía. Con esto termino mi participación y espero de verdad que haya sido pues de ayuda en algún sentido para cada uno de ustedes, que
que manejan y asumen los retos, estoy segura que con mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Qué buen trabajo hicieron, ¿eh? No solamente desde el punto de vista profesional, pero teniendo en cuenta sus colaboradores, mandando los kits, teniendo la preocupación con las personas. Nosotros tenemos un dicho que es, buenas empresas son hechas de buenos empleados. Entonces, si Así es. tenemos buenos empleados, vamos a tener un buen servicio. Si tenemos un buen servicio, nuestros clientes también van a tener ahí una mejor, digamos así, respeto y visión de todo lo que estamos haciendo por ellos, ¿no? Y todo parte de nosotros, todo parte de los empleados. Entonces, excelente trabajo. Y Gracias. pudieron hacer lo que nosotros estamos buscando hacer, que es el equilibrio entre la salud de nuestros colaboradores y la productividad o el trabajo que tenemos que desarrollar. Esa es la gran pregunta que muchos estamos haciendo. Ustedes tienen un reto grande y lo están haciendo. Tenemos clientes que son fábricas, clientes que son tiendas, diferentes tipos de tiendas, diferentes tipos de fábrica o diferentes tipos de negocio que tienen esta misma pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Justamente estaba hoy trabajando con un cliente donde ellos tienen fábricas, tienen diferentes sectores, diferentes edificios y justamente estábamos hablando de cómo le podemos ayudar con relación a eso, que es parte de lo que quiero ahora presentar para que la gente lo pueda conocer, ¿no? Entonces, muy bien. O sea, nosotros trabajamos con la planificación de la fuerza laboral y normalmente tenemos en ese plan de trabajo, lo que nosotros siempre hablamos es poner la persona correcta en el momento correcto, en el lugar correcto, de acuerdo con ventas o con la demanda o con lo que yo necesite. Entonces tomamos en consideración temas como si es una fábrica, cuál es el plan de producción, dónde tiene que estar cada persona, si son tiendas, supermercados, cuál es el estimado de ventas para cada tienda en cada momento. Pero ahora eso no es suficiente. Tenemos también que poner un tema de programación laboral teniendo en consideración la salud y lo vamos a ver, ¿no? El otro tema que estamos trabajando es tener el acceso al lugar de trabajo sin contacto, pero también poder saber que estas personas que estaban programadas llegaron a su lugar de trabajo, ¿no? Y por fin, un plan de respuesta. Yo creo que eso es algo que nos agarró a muchos. Teníamos muchos planes, ¿no? Dijo Irina, pero nadie se imaginaba, ¿no? O sea, teníamos muchos planes de contingencia, pero ¿cómo voy a imaginar una situación como esa? Y eso es lo que tenemos que adaptarnos. Entonces, muy bien, entremos un poco a entender cómo funciona lo que llamamos GESTAN, la gestión del talento en la nueva realidad. Como hablaba, la primera cosa que buscamos es una planeación eficiente. ¿Cuánta gente necesito? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Para que no pueda gastar mucho dinero con la fuerza laboral, ni poco dinero y de repente no puedo atender la demanda o no puedo atender mis clientes. Ahora estamos poniendo en primer lugar la salud de los empleados. Y parte de lo que comentó Irina también es el grupo de riesgo del propio empleado. Si me acuerdo bien, comentó de los factores externos, factores internos y el factor de la propia persona, ¿no? Entonces, si son grupos que tienen alto riesgo por alguna condición de salud, diferentes tipos de edad y ese tipo de cosas. Eso lo podemos considerar en nuestra planificación, además de sus habilidades y su perfil y toda la parte de demanda, que es el modelo tradicional. Y eso entonces nos da un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, esos turnos pueden ser divididos y adaptados. Entonces, ese es el primer paso. Una vez tengo identificado quién son las personas que van a trabajar, el segundo paso viene ya, imagínense en un proceso lineal, ¿no? Lo que llamamos la declaración de estado de salud. ¿Qué significa eso? En el momento que llega a trabajar, el propio empleado responde algunas preguntas diciendo si tuvo contacto con otras personas del grupo de riesgo, si tuvo contacto con personas que tuvieron el virus, si tiene fiebre o tiene algún síntoma o tiene algún problema.
Hay algunas preguntas que se recomiendan hacer. De hecho, la Organización Mundial de Salud tiene algunas preguntas que recomienda hacer antes que el empleado llegue a trabajar. En algunos casos, hasta algunas empresas miden la temperatura de la persona, pero eso tendría que ser hecho antes, ¿no? Antes de que entre al ambiente de trabajo. En el caso, estamos proponiendo que en el propio celular pueda responder sus preguntas para no tener contacto con otros dispositivos. Después tiene la entrada al lugar de trabajo. Muchas personas hacían la marcación usando la digital o algo así. Hoy día estamos buscando una manera donde no haya contacto. Entonces, a través de una tarjeta sin contacto, reconocimiento facial. Entonces, muy bien, llegué a trabajar, tenía planeada la cantidad de personas que tienen que venir a trabajar, el próximo paso, la próxima pregunta, es decir, llegaron estas personas, llegó quien estaba programado, necesito saber si alguien faltó, si tuvo algún problema, y eso ya entra en parte de lo que llamamos de la gestión laboral normalmente. Entonces voy a ver si las personas que llegaron o de las personas que estaban planeadas son las que llegaron. Si faltó alguien, tendría que tener una persona para reemplazar a esta persona, o de repente a veces no hay otra manera que incurrir en horas extras o algo en ese sentido. Y eso me va a dar una retroalimentación al sistema inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo a alguien que está infectado por alguna infelicidad, mi objetivo principal es poder aislar a esta persona para que esta persona no sea un índice de contagio a otras personas. Y al mismo tiempo necesito también tener una manera muy rápida y fácil de poder arreglar mi plan de trabajo, mis turnos. Y no es fácil, imagínense, en el caso del hospital hay especialidades, una persona que está entrenada para hacer determinado número de tareas o está entrenada para trabajar, por decir algo, específicamente en cardiología, no necesariamente cualquier persona lo puede sustituir. Lo mismo pasa en una fábrica o en otros temas de trabajo que tenemos. Entonces, bien, si tenemos una persona que llamamos esa persona índice, el gran objetivo nuestro es evitar que esta persona pueda contagiar a otras personas. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando entender con qué otras personas tuvo contacto esta persona índice. ¿Ok? Voy a explicar esto en la próxima lámina. Entonces, terminando el día de trabajo, la gente sale, vuelve a su hogar. Solo, yo creo que Alberto tuvo un problema, ¿verdad? Me imagino que no soy solo yo que dejé de escucharlo. Si me dan un minuto, ahorita vamos a volver a conectar. Pues si quiere, en lo que Alberto se conecta, tengo ya un par de dudas que, bueno, muchísimas gracias, Siriana, por lo que nos ha comentado. Entonces, igual a los que todavía no pueden hacer sus consultas también a través del chat, voy a leer las preguntas y vamos avanzando en lo que damos oportunidad que Alberto se vuelva a conectar. Dice, para esta matriz de riesgos, sí, ¿qué departamentos estuvieron involucrados en el análisis?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos una gerencia, es la gerencia de calidad y ambiente, y dentro de esta gerencia se encuentra el departamento de salud ocupacional y ambiental. Entonces, tanto la unidad de salud ocupacional y ambiental como la gerencia propiamente de instalaciones y ambiente fue que se unió en hacer este mapeo. Algo muy importante es que también de manera ad hoc para este análisis fue tomada en cuenta las opiniones más bien y las recomendaciones de nuestra enfermera de control y prevención de infecciones. Tenemos un departamento, una unidad de control y prevención de infecciones y ella también participó en este análisis. Entonces fue un trabajo en conjunto con salud ocupacional, con gestión de instalaciones y ambiente y en la oficina de salud, de control y prevención de infecciones. Luego de hacer ese mapeo, pues entonces también tomamos en consideración desde talento humano lo que son los nuevos servicios, ¿verdad? Porque probablemente se generaron nuevos servicios y voy a poner un ejemplo muy específico. Hicimos una nueva área de COVID propiamente dentro del hospital. Existe ya la unidad de cuidados intensivos, pero debido a que íbamos a tener pacientes que iban a requerir cuidados intensivos y no eran de COVID, y otros que siendo pacientes de COVID iban a ocupar esta unidad, pues entonces las separamos. Entonces sí se generaron para ese mapa de calor, todos esos ajustes ajustes propiamente a los nuevos servicios. Muchísimas gracias. Sí, Alberto tiene un problema todavía de conexión. Le voy a dar un par de minutos más que se pueda volver a conectar. Igual si alguien tiene algún otro comentario, lo pueden hacer, y si no terminamos, porque aquí también tenemos pues la presentación y podemos seguir viendo los temas, pero dejo aquí ahorita algún minuto si alguien quiere comentarnos algo por el chat o por las preguntas. O algún reto que estén ustedes enfrentando. Yo creo que a mí me pareció muy completo todo el aspecto como ustedes han pues llevado esta gestión, Iriana, de verdad, y entonces ustedes si sus empresas están enfrentando lo mismo o algún otro enfoque que no han visto, pues que nos puedan compartir qué es cómo lo están haciendo. Aquí tenemos la participación de personas de distintos países de la región de Centroamérica. Entendemos que la regulación no es la misma para todos los países, pero definitivamente ninguno estaba preparado, y a todos nos ha tocado de alguna u otra manera pues tener que venir a responder a estas distintas regulaciones que tenemos que cumplir. Ahí les dejo ya con Alberto, que está de regreso. Muy bien, ¿me estás escuchando bien? Ok, Sí. Deja volver, perdón, son los problemas de la tecnología. Se cayó internet, se perdió todo y entonces ahí estamos fuera. Dame un segundo. A ver, ¿están viendo la pantalla? Todavía no. Todavía no, dame un segundo entonces. Deberían estar viendo. Ahora sí, pruebe para que pueda. Sí, ahora estás viendo. No, todavía no estamos viendo, pero si no la comparto yo, Alberto. Dame un segundo. Porque esto tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? No sé, Ana, si puedes compartirlo tú, quizás a ver si puedo verlo, porque yo ahora no veo nada. Me voy a ir al slide en donde estábamos. ¿Me paso ya a este? No sé si están viendo ya. Sí, sí. Lo están viendo. Qué raro, yo lo estoy viendo súper pequeñito acá. Solo quiero ver. Ah, ok, dame un segundo. Deja que yo pruebe de nuevo, Ana. Screen to share. Deberían ver. Sí, ahora sí ya, Alberto. Deberían ver mi pantalla ahora. ¿Sí?
Bueno, sigo entonces. Ok, perdón por la interrupción. Le estaba hablando del tema de la planificación, donde ahora estamos agregando el componente de la salud. Nosotros normalmente consideramos en estos parámetros, tienes diferentes tipos de entrada que llamamos drivers. Y esos drivers normalmente son cantidad de ventas, volumen, cantidad de piezas vendidas o cantidad de enfermos que entran al hospital. Y después eso me crea el volumen esperado y después con la cantidad de personas que tengo disponible, de colaboradores, tengo que tomar en cuenta los parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Normalmente son la legislación, el tiempo de descanso, los tiempos de hora extra y una cantidad de temas que necesito considerar. Y ahora estamos obviamente poniendo la parte de salud, inmunidad, grupos de riesgo, edad. Y junto a eso, ¿no? Subo aquí la parte normal que siempre trabajamos, las habilidades, certificaciones, productividad, roles, para entonces poder hacer esta combinación entre la demanda esperada por un lado, los recursos disponibles por otro lado y las restricciones todas que tengo que considerar, ¿no? Cuanto más gente en una empresa, más difícil hacer toda esta combinación de manera optimizada. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Es una tabla de turnos, una tabla de horarios, donde yo tengo los colaboradores que necesito ubicados en cada lugar de manera óptima, de manera donde tenga el mejor resultado. ¿En qué sentido? Mejor resultado de acuerdo con las habilidades de las personas, de acuerdo con el costo para la empresa, de acuerdo con las horas extras para que no incurra horas extras sin necesidad y todas esas cosas. Entonces tengo esta planificación eficiente. La otra parte que estábamos hablando es lo que llamamos la declaración de estado de salud. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con el celular de cada persona. Cada uno, antes de entrar a su turno de trabajo, puede responder algunas preguntas. ¿Y cuáles son estas preguntas? Las que ustedes quieren hacer. O sea, no hay básicamente ninguna limitación en ese sentido. Aquí estuve en contacto con alguien que tuvo el virus, sí o no. ¿Tiene usted algún síntoma, sí o no? Y no tiene que ser necesariamente sí o no, puedes poner diferentes opciones para que la persona responda, pero se supone que sea algo muy fácil, muy rápido para que no tomen mucho tiempo con esto. Y esta información diaria se junta con la información de los turnos. Entonces yo sé quién está viniendo a trabajar y sé cuáles son las respuestas que me está dando esta persona. Esto tiene doble sentido, tiene doble función. Una, cada vez que yo pregunto, ¿has tenido síntomas? ¿Has tenido fiebre? ¿Has tenido cuidado? Estoy creando esta conciencia. Y si la persona dice que no o que está mintiendo, eh, o sea, es más difícil porque ya tendría que mentir, ¿no? Y ahí está creando una conciencia con ellos. Y la otra parte es, si pasa un problema, está registrado cómo ha venido evolucionando cada una de estas personas, si tuvo contacto, si no tuvo contacto, qué pasó. La empresa tiene todo ese registro atado a los horarios de la persona que tiene que trabajar. Y otro punto, aquí al final se puede incluso hacer el marcaje por el celular. Hoy día uno puede hacer el horario de entrada y salida por el celular tiene también geolocalización, o sea que yo incluso puedo determinar que el marcaje se haga en determinado lugar y no en cualquier lugar, ¿no? Entonces hay las dos modalidades. Y finalmente, lo que hablamos de acceso sin contacto, el celular podría ser uno, pero hoy día es muy común a través de un reloj, este es el modelo de reloj de Cronos, que hagan a través de una tarjeta sin contacto, simplemente una tarjeta de proximidad, por ejemplo, no tiene ningún contacto, o a través ahora de las cámaras de video, ¿cómo se dice? Reconocimiento facial. En este momento, ¿qué pasa? Uno no puede tocar la pantalla, entonces, o no quiere tocar la pantalla, hace un movimiento, levanta la mano y eso significa para el reloj, es el momento de marcar. Entonces, hace la marca. Si una persona se para enfrente al reloj y no hace ese movimiento predeterminado, entonces no se hace la marca inicial de entrada, de salida
o de la hora de la comida, lo que quieran marcar. Entonces, esta sería la otra parte que habíamos comentado. ¿Qué más habíamos hablado? A ver si se acuerdan. De cómo encontrar la persona índice. Si una persona se infecta, ¿cómo puedo hacer para encontrar con quién tuvo contacto? Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Entonces, acuérdense que en el momento de trabajar, ¿no? O sea, llegan a un determinado horario, marcan, van a hacer sus tareas, tienen una hora para la comida o para descanso, y así van durante el día. Todos esos horarios se quedan registrados. Entonces, nosotros tenemos un reporte que podemos sacar donde si hay una persona que tiene el problema, la llamamos persona índice, sabemos entonces dónde estaba trabajando y qué personas estuvieron cerca de este individuo, ¿no? Y de ahí entonces podemos tomar las medidas necesarias, hablar con las demás personas, a ver si tuvieron contacto, si no tuvieron contacto, si tienen algún síntoma, si no tienen, si tienen que hacerse la prueba para el virus. ¿Qué pasa con eso? O sea, muchas cosas. Si no tengo ese tipo de reporte, quizás tuviera que poner toda una cuadrilla de cuarentena, tuviera que cambiar muchas personas porque una persona tuvo infección. Si yo puedo identificar con quién esta persona tuvo el contacto, yo puedo entonces poner en cuarentena, por ejemplo, solamente aquellos que estuvieron en contacto con esta persona. Y puede evitar surtos, porque uno de los grandes problemas es un surto. Tenemos un cliente que tiene 9 fábricas y una de las fábricas tuvo un surto. ¿Qué es un surto? Muchas personas tuvieron el problema del virus y por determinación del gobierno tuvieron que cerrar. Imagínense todo el problema de cerrar una planta entera, de no solamente el costo financiero, pero el costo emocional y la imagen que queda de esta empresa frente a la sociedad. Quedaron un mes sin producir nada y cuando estuvieron ya todo limpio, todo desinfectado, ya la gente en cuarentena ya salió de su tiempo de cuarentena, había gente que no quería volver a la fábrica porque tenía miedo de que algo pudiera pasar. Entonces, es un tremendo problema para administrar, ¿no? Y finalmente, o sea, hay otra cosa que incluso podemos poner, que es dispositivos que mantienen la sana distancia, dispositivos que permiten identificar si personas llegaron cerca, muy cerca, y por cuánto tiempo estuvieron cerca, ¿ok? Y también podemos poner eso en el reporte. Y por fin, obviamente, todos reportes, dashboards, o sea, para identificar cómo está mi negocio, cómo estoy gestionando, cómo están mis horas extras, mi ausentismo, personas infectadas, todo lo que quieran de un punto de vista más ejecutivo para poder entonces tomar mejor decisión. Porque esto es un ciclo, esto vuelve, ¿no? Planear quién llegó, ver qué está pasando, si alguien se contagia, sacar el reporte, reprogramar a la gente y siempre hacer eso, ¿no? Y volver con el ciclo. Pues muy bien, yo creo que acá ahora sí termino con la exposición y los dejo con Ana, con nosotros, a ver si hay alguna pregunta. Sí, tengo aquí 3 preguntas. Si alguien más tiene preguntas, igual ahorita todavía hay tiempo para que podamos responder algunas de ellas. La primera Okay. dice, ¿qué aplicación se utiliza para la realización de la encuesta de salud en el celular? Ok, sin entrar en temas técnicos, nosotros tenemos una solución de gestión laboral, ¿no? Se llama Kronos Workforce Management o Kronos Dimensions. Dentro de esta aplicación existe un módulo que permite hacer ese tipo de encuesta. Entonces, lo que hacemos es básicamente programar las preguntas. Es muy fácil. Programas a las preguntas y cuando las personas están llegando, tienen que responder a esas preguntas. Y otra que creo que va relacionada a eso es si esta solución es algo que se pueda implementar solo para un área de negocio, no para toda la empresa. Claro que sí, o sea, la solución es modular por un lado. Por otro lado, imagínense
El ejemplo del cliente que estaba trabajando hoy, incluso nos enseñó el mapa de la fábrica. Es como, imagínense así, una cosa larga y había diferentes secciones en la fábrica y son edificios, incluso edificios separados físicamente. Pueden escoger, en este caso, trabajar solamente con una área que esté, digamos así, en mayor riesgo. Podrían escoger hacer eso, claro que sí. Ok. Y esta para Iriana, que dice, para una empresa que no es de salud, ¿qué recomendación diría o haría para que la dirección general apoye la salud de los empleados? O que me imagino que va más relacionada, pues ahorita a su plan, alguien que no está tan metido en salud, ¿cómo logra tener ese apoyo de una gerencia general para ver esta balance de salud-productividad? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que es un mensaje, pues no es de extrañar que hayan tal vez algunas gerencias que no lo consideren o no lo vean tan importante. Sin lugar a duda, una persona que no está sana físicamente, emocionalmente, mentalmente, pues va a producir menos, ¿verdad? El nivel de productividad de las personas definitivamente va a ser mucho menor cuando está más expuesto a situaciones de riesgo, no solamente comunitarios, sino también propiamente dentro de las mismas instituciones. Entonces, si es una gerencia muy financiera o con una óptica muy financiera, pues el mensaje de productividad, sin lugar a dudas. Por otro lado, una persona que no está sana va a generar mayores incapacidades o mayores ausencias dentro de su lugar de trabajo, y por lo tanto, pues también el recurso se va a ver afectado, ¿verdad? Y el resultado final. La satisfacción propiamente de los clientes que van a recibir una persona que no está satisfecha dentro de su lugar de trabajo, porque siente que no se le están atendiendo sus necesidades o inclusive no se le está apoyando a nivel de los riesgos que podría estar sujeto dentro de su lugar de trabajo o fuera, pues es de esperar que también el nivel de satisfacción de los clientes a que sirven también van a ser menores, ¿verdad? Entonces, pues es un tema de productividad, de disponibilidad del recurso, también finalmente de la satisfacción también del cliente externo. Yo quisiera agregar una cosa, Ana. El ejemplo que di de este cliente, no lo voy a decir el nombre, o sea, no viene el caso, pero tuvo que cerrar una fábrica entera. Imagínense el costo que eso tiene, costo financiero y costo, como dije, moral, ¿no? Y salen las noticias. Lo mismo puede pasar por un supermercado, con una oficina, viene la vigilancia sanitaria y te cierra totalmente el negocio. Siendo que lo que queremos hacer ahora es justamente volver a trabajar, porque hay muchos lugares que están obligados a trabajar remotamente, a estar en casa. Entonces vuelvan de manera consciente. Sí, y un tema ahorita que también quisiera como agregar, sumando a lo que está diciendo Alberto, uno dentro de nuestro plan estratégico de comunicación, precisamente en estos tiempos de COVID, hubo una campaña muy fuerte de hospital seguro. Y cuando uno ve muchas de las infografías o mucha de la comunicación, ¿verdad?, que identifica lugares de alto riesgo para el contagio de COVID o cualquier otras cosas, el hospital está dentro de los primeros, ¿verdad? Usualmente es un lugar que se ha identificado como un lugar de riesgo. Entonces, no solamente, como bien dice Alberto, no solamente es el tema de los colaboradores o del tener que cerrar las fábricas también, sino también de que si es una institución o una organización en donde los colaboradores o los trabajadores no están en condiciones de salud propiamente, pues va a haber un mayor temor del cliente de acercarse a ese lugar, porque a través de las noticias o redes o otros se va a identificar como un lugar más bien peligroso, ¿verdad? Entonces ya existe un temor en general de salir de la casa. Entonces, con mucho más razón en instituciones o organizaciones en donde se esté viendo un alto índice de casos o de contagios o de enfermedades. Y yo tal vez también para complementar en este punto, porque recientemente vi un mensaje o un artículo que decía que también la forma en que las empresas manejen esta situación y la importancia que le den a sus colaboradores
la gente se va a recordar de ello, lo va a valorar y además pues se genera lealtad. Si nosotros hemos tomado las medidas correctas, hemos velado por toda nuestra gente, la gente, he visto hasta posts en LinkedIn, ¿verdad? De esas, las empresas que están cuidando por ellas, los colaboradores lo están reconociendo en redes sociales y creo que también eso es muy importante, también para después atraer talento, ¿verdad? Porque esta es una época que va a pasar y la forma en que nosotros manejemos y demos nuestros mensajes hacia ellos va a impactar a la imagen de cada empresa. Entonces, pues creo que es algo que vale la pena también considerar. No hay más dudas. Yo no sé si alguno de los dos tiene algún comentario final que quisieran hacer. Primero las mujeres, Irina. Muchas gracias. No, pues agradecerle a Accento, ¿verdad? Y a Cronos por este espacio. Yo creo que una de las riquezas que nos recuerda estos tiempos actuales a través de las herramientas que tenemos virtuales y demás, es la riqueza de poder compartir experiencias, compartir conocimiento y que pese a las distancias que pueden existir, inclusive en estos casos, pese al que no nos conocemos, necesariamente las empresas que estamos aquí representadas, pues es muy enriquecedor saber que esos desafíos y retos no son propios y no son únicos nuestros y que existe además la buena voluntad y el compromiso de poder compartir estas experiencias y estas herramientas que pueden ser muy útiles puestas en marcha, ¿verdad? En ocasiones es algo que puede ser muy simple, muy sencillo y no lo habíamos previsto y ya con solo escucharlo, con solo ver el ejemplo, pues entonces ya uno se lleva otras ideas para implementarlo dentro de la organización. Así que muchísimas gracias por la atención y por permitir este espacio. Bueno, digo lo mismo, muchas gracias a ustedes también, a las personas que tomaron el tiempo para escuchar. Espero que hayan aprovechado, que hayan aprendido algo y si quieren más información, estamos a la orden para poder hablar con ustedes. Gracias, Ana, gracias, Irina, por el tiempo también. Pues muchísimas gracias a todos. Ahí estoy dejando una encuesta, solo si nos hacen favor de completarla a los que asistieron, agradecerles su tiempo y sobre todo también a usted, Iriana, por compartir su experiencia y Alberto por compartir también con nosotros, pues es información importante para todos. Muchas gracias, Ana y Alberto, un placer. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.